bienvenida al ingeniero Omar Álvarez, concejal del Cantón Cuenca. Vamos a hacer una evaluación sobre cómo marcha Cuenca al haberse cumplido 100 días, de la emergencia del estado de excepción generada por la COVID-19. Varias cosas han sucedido en estos 100 días. El número de casos ha subido significativamente, manteniéndose Cuenca, sin embargo, en niveles más bajos, bastante más bajos que las dos principales ciudades del país, Quito y Guayaquil, y sin que se haya desbordado aún su sistema público de salud. Vamos a comenzar, sin embargo, con el ingeniero Álvarez haciendo una breve evaluación de lo que ha significado esta puesta en marcha del tranvía. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, estimado Gustavo. Un gusto volver a estar en este espacio, extrañando que quizás no se lo tiene el sed de Ondas Azuayas como hasta antes de este confinamiento lo solía hacer, gracias a la gentileza cuando nos permitían comunicarnos a la ciudadanía. He escuchado permanentemente los mensajes de solidaridad, me he sumado a aquellos en lamentar cómo la decana de la provincia y del país, por qué no decirlo, al menos en la ciudad de Cuenca, pues tuvo que dejar de emitir su señal por razones que ustedes lo han explicado con detalles y que no hacemos más que rechazar estas fuerzas externas extrañas que han empujado hacia esta dura decisión que afecta gravemente a lo que ha sido Ondas Azuayas en la ciudad de Cuenca. Me he permitido hacer un comentario que ha sido una de las escuelas de periodismo, más allá de la academia como tal, pero una escuela de la práctica periodista. Muchos de los grandes periodistas de la ciudad, de la región y del país, pues han tenido sus inicios y han formado su preparación, han complementado su preparación en este medio de comunicación. Muchas gracias, ingeniero Álvarez. Este cierre de señales, pues, y eso es parte que nos está dejando como herencia esta pandemia que nos está exigiendo al mundo entero adaptarnos a unas nuevas realidades, a un contexto en el que creo que nadie imaginaba estas consecuencias y que todavía no dimensionamos a plenitud lo que va a significar como modus vivendi para todos los habitantes en el planeta. En referencia a su inquietud, estimado Gustavo, pues sí, hemos sobrepasado ya los 100 días de confinamiento. Empezamos el 16 de marzo con la decisión dada a nivel nacional y evidentemente con el acatamiento a nivel local. De ahí pues varios hitos que hemos ido vivenciándolos y que nos permite quizás esta adaptación poco a poco, una adaptación paulatina a estas nuevas realidades. Desde el 25 de mayo en la ciudad de Cuenca se tomó la decisión a través del COE cantonal de cambiar la coloración amarillo y hemos observado a propósito de aquel momento especial como en Cuenca y en el país en general han subido los índices de contagio que se han podido desarrollar, partiendo de un hecho que sí también es muy preocupante. Con mucha pena debo manifestar que mayoritariamente se ha perdido la confianza en la calidad de la información que se emite desde el sector oficial. Ya no sabemos si es que lo que se nos indica es lo correcto o las dudas que esto genera pues impiden poder tomar decisiones más acertadas. Muchos En todo problemas caso, en el desde la manejo de información estadísticas oficial, se han dado, ingeniero Álvarez, pero dejemos estos temas relacionados directamente con la COVID-19, estadísticas, el manejo de la emergencia en Cuenca, el semáforo amarillo. Para la segunda parte de este diálogo, le sugería que empecemos haciendo la evaluación de lo que han sido estas primeras 4 semanas del tranvía, su impacto en la movilidad de Cuenca. muchas gracias, disculpe el comentario. Pues lo veo con una gran satisfacción de que por fin el tranvía pues está dispuesto para lo que quizás fue el objetivo inicial, o al menos el objetivo ciudadano, que es la puesta en servicio de este moderno sistema de transporte para la ciudad de Cuenca. Desde esa perspectiva, pues ciertamente creo que todos, o al menos la gran mayoría de cuencanos, hemos visto de muy buena manera que este proyecto altamente costoso está ya puesto en ese servicio ciudadano en un momento quizás particularmente especial que ha servido de ayuda también para
poder colaborar en esta realidad de los sistemas del contagio que se ha producido por el COVID. Recuerda usted, estimado Gustavo, solía ser insistente desde el año pasado en que eh, prácticamente desde el mes de noviembre, diciembre, decíamos que el sistema electromecánico, toda la parte técnica y tecnológica estaba prácticamente lista para entrar ya a un servicio real y que pues a mi análisis lo veíamos en aquella época sin contar con la realidad del contagio, que para el mes de abril debía estar ya en funcionamiento pleno del tranvía de Cuenca, lo cual pues ciertamente se trastocó por los temas ya señalados. Sin embargo, a mediados, ya la tercera semana de mayo, finalmente se pudo iniciar la operación, quizás un poquito complementar la nota periodística que ustedes hacían referencia. No es una fase de prueba, ya es una fase de funcionamiento pleno. Las fases de prueba Bueno, finiquitaron hace lo único que no se varios. está haciendo es cobrar. Ciertamente es parte ya de la puesta en funcionamiento real, que es esta, que también lo habíamos motivado desde el Consejo Cantonal como una sugerencia necesaria, incluso está expuesta en la ordenanza, en la reformatoria de la ordenanza de funcionamiento del tranvía, en que era necesario darnos un tiempo prudencial para esta fase de educación ciudadana, la educomunicación y una comunicación práctica real haciendo uso del sistema tranvía. En este sentido, pues se ha acentuado esa satisfacción ciudadana, quienes han podido hacer uso de este medio de transporte, pues absolutamente todos han coincidido con términos, adjetivos positivos hacia lo que significa esta nueva modalidad de desplazamientos para los cuencanos, un servicio ágil, moderno, puntual, digno de lo que aspiramos para la ciudadanía. Quizás aparecen nuevas barreras que nos preocupa para que el funcionamiento ya en su normalidad absoluta pueda en las próximas semanas darse, a través de que hasta la fecha no ha sido posible llegar a acuerdos para que el sistema tranvía, conjuntamente con la Cámara de Transporte, pues puedan hacer una suerte de disponer sus procesos tecnológicos comunes para que el servicio ciudadano sea mucho más eficiente como se lo esperaba. Sigue, Es ingeniero decir, Álvarez, sin resolverse el tema de el sistema integrado de transporte en la ciudad de Cuenca. exactamente, el sistema integrado que se lo conoce, que para una mejor explicación hacia los ciudadanos, pues significa la capacidad de que el usuario con su misma tarjeta, con su única tarjeta, pueda disponer de este servicio indistintamente como a bien tuviese su necesidad. Hasta la fecha, lamentamos, decía, que no se han logrado superar este escollo tecnológico, que en sí mismo no es un problema de tecnologías, eso debo aclarar, es un problema, como lo habíamos anticipado en múltiples ocasiones, de voluntades, de voluntad de quienes tienen al momento la posibilidad de abrir el entendimiento hacia una visión más allá de intereses particulares, sea de estos de la Cámara de Transporte o sea de la unidad de tranvía, y su mirada ¿Qué esté es, expuesta. ingeniero Álvarez, lo que argumenta al momento la Cámara de Transporte? Cierto es que la situación ha cambiado. Somos testigos, usted lo habrá sido también, de ver buses con una muy baja ocupación, incluso mucho más baja que aquella que los protocolos dan de una limitación ocupada. La gente, en definitiva, aparentemente tiene temor de contagiarse en el transporte público y es un temor lógico y justificado. Pero esto ha puesto en duda incluso el modelo de negocios de los transportistas, pues con buses llenos apenas a una capacidad de un 20 o no más de un 30%, es otra figura económica radicalmente diferente a la que se tenía en Cuenca. ¿Qué es lo que se ha discutido? Imaginamos también que la situación actual en su proyección hacia el largo plazo habrá llevado a pensar en que es necesario quizá fortalecer aquellos proyectos de una municipalización del transporte público. Estimado Gustavo, decíamos al inicio de la entrevista que la epidemia del pandemia está produciendo un cambio radical, drástico a nivel mundial, no solamente local. Y dentro de estas nuevas realidades que no alcanzamos a dimensionar y que quizás se vuelve más complejo de avisorar un futuro certero
al menos en el mediano plazo, y me refiero a los próximos 2, 3 años, en donde tendremos que irnos adaptando socialmente a una serie de hechos que ya empezamos a sentirlos a todo nivel. Mire, a la fecha tenemos el dato de que sobre los 400.000 empleos se han perdido en el país y son consecuencias evidentemente de estas nuevas realidades. Y el sistema de transporte público no es ajeno a aquello, y tampoco podemos pretender que este sea un sector que no pueda haber sido afectado por lo que significa estas nuevas realidades. Sin embargo, habrá que sentarnos a imaginar todos este escenario de futuro, y en el que todos, la Cámara de Transporte, la municipalidad y la ciudadanía en general, debemos empezar a adaptarnos a esta nueva realidad. Es lamentable ciertamente para los sectores que tienen los propietarios de los buses de la ciudad haberse topado con una realidad dura, fuerte, que quizás tampoco nadie pensó que iba a haber esa reacción ciudadana. Al haber abierto ya el servicio nuevamente del transporte público urbano, pues esa reacción natural ciudadana, quizás fundamentada en el temor básicamente de no utilizar este medio de transporte, ha hecho que, más allá de las disposiciones legales, de las disposiciones que ha emitido el COE nacional y cantonal, pues no se haya necesitado ningún tipo de sanción por haber infringido el sobrepasar los límites establecidos. Esta reacción ciudadana natural, como usted comentaba, por el hecho de temores al contagio, se suma también a los otros procesos que se vienen viviendo. Al no haber una libertad plena de actividades todavía, pues también es limitado el desplazamiento que se tiene desde los ciudadanos. Qué va a suceder dentro de aproximadamente 4 semanas o un mes, cuando se cumpla el periodo de 2 meses anunciado de gratuidad del tranvía? En ese momento tendremos otro dato de análisis, a ver qué reacción existe en la ciudadanía respecto a este reacomodo que debemos tener en el sistema tranviario. Hay un dato interesante que lo hemos analizado incluso con algunas observaciones de la Comisión de Áreas Históricas, referentes a la movilidad en general, no solamente en el uso de los sistemas de buses de transportación, sino también en el incremento importantísimo de alrededor de un 8% del número de ciudadanos que han visto una opción para la movilidad en el uso de la bicicleta, entre ellos la bicicleta pública también, con lo cual se van complementando, se va readaptando la ciudad a estas nuevas necesidades que desde la propia ciudadanía se observa como una conducta, en este caso de movilidad. Informamos en esta semana también de que se incrementaban las pruebas o los proyectos pilotos de peatonalización en algunas zonas de la ciudad, como la zona del Mercado 9 de Octubre. Esto y las ciclorrutas, ¿qué alcances tienen en la planificación municipal? Decíamos que se va observando esta conducta ciudadana quizás nueva de entender la necesidad de que tengamos alternativas distintas, alternativas más saludables, alternativas amigables con el ambiente y con la propia ciudad. El centro histórico, este era el análisis que hacíamos en la comisión, está, como ya está también de dominio público, saturado de vehículos con índices de polución preocupantes, y esta reacción que ha tenido la ciudadanía de no utilizar el sistema de transporte público y hacerlo a través de bicicleta, al menos de una proporción que ha significado un crecimiento muy, muy importante, pues permite observar con buenos ojos estas nuevas actitudes que tiene la ciudadanía, y quizás pensar que éstas se puedan sostener en el tiempo, lo cual implica que tiene que haber un replanteamiento de todo lo que significa ciudad como tal. Entre ellos deberá, y esto creo que la Cámara de Transporte también lo está entendiendo desde esta reacción ciudadana, de que no podemos aferrarnos a modelos que hasta antes de la pandemia se lo podría haber considerado normales o naturales. Habrá que replantear nuevas rutas, habrá que replantear nuevas alternativas de movilidad, en donde siempre el ciudadano deberá estar como el primer objetivo de todas estas decisiones. Algo que no nos queda claro, y no sé si lo han discutido, ingeniero Álvarez, es el costo del transporte. Cierto es que, por ejemplo, en el ámbito del transporte aéreo, las tarifas, a pesar de la baja demanda,
han disminuido radicalmente. ¿Qué va a suceder con las tarifas del transporte público aquí en la ciudad de Cuenca? Estas leyes de la oferta y la demanda funcionan a veces de manera extraña e incomprensible, pero ante la baja demanda lo lógico sería que se piense en subir las tarifas para equilibrar la situación de los choferes, asumiendo que la situación se mantenga igual aquí en el mediano y el largo plazo. ¿Qué es lo que piensa usted sobre ese tema? Partamos de un hecho, estimado Gustavo, de que la transportación es un derecho que está consagrado en la propia Constitución y debemos todos los agentes sociales pensar en cómo cumplir con ese derecho público que tenemos todos los ciudadanos en el país. En este caso, este servicio que está absuelto por el sistema privado a través de las empresas que conforman la Cámara de Transporte, se lo ha estado desarrollando con una muy buena calidad, diría yo, al menos comparativamente con otras ciudades del país, bajo parámetros relativamente ya acordados, más allá de algunas diferencias que han existido, un acuerdo en tarifas, un acuerdo en el sistema como tal que venía funcionando hasta antes de marzo. Sin embargo, estas realidades han cambiado radicalmente y ahora tenemos que repensarlas nuevamente. Ciertamente es un hecho de que es no sostenible, no se puede sostener el sistema de transporte público-privado, público en referencia al servicio que presenta y pues prestado por el sector privado como tal, en este caso la Cámara de Transporte, en el sentido de que con estas nuevas realidades realmente no es sostenible aquel servicio. Habrá que redimensionar lo que pueda suceder. Usted bien manifestó, y ya es una especulación que se lo ha escuchado en diferentes sectores, posiblemente la opción de que en algún momento dado se deba optar por la municipalización del transporte en términos de seguir manteniendo un servicio público asequible a la realidad económica de los bolsillos de los cuencanos. Creo que en este caso se nos va a complicar para todos entender la dinámica del sector privado, salvo que nuevamente empecemos a hablar de subsidios directos hacia los transportistas, pues como está este rato la demanda de usuarios, es fácil darse cuenta que no es sostenible para las empresas como tales, por lo tanto se debería compensar bajo dos vías muy sencillas, o bien por asumir mayores costos a nivel de subsidios, lo cual a la larga sigue siendo una carga más para la economía de los ciudadanos, o en su defecto, pues debería haber un incremento razonable de tarifa para poder volverle operativo al sistema. Como están al momento, no llega a una operación en picos más de los más críticos que se ha tenido. Lo que hemos podido observar no sobrepasa del 20-25% del uso de estas unidades, y en las mañanas, a primeras horas de las que hemos podido observar, algunos de los autobuses circulan vacíos o en el mejor de los casos con unos 2 o 3 pasajeros nada más. De esta forma, ciertamente que no les cubriría a los dueños de las unidades ni siquiera para el combustible como tal. Bien, transitemos al otro gran tema de la COVID-19. Ahora sí, con respecto a sus declaraciones sobre la falta de confianza en las estadísticas, uno de los problemas Perdón, y que no han sé si es delatado un problema. Sí, ¿quiere añadir algo? Adelante. Sí, decíamos de eso, no le escuchaba su inquietud final. Sin embargo, pues indicar que debemos buscar una nueva adaptación en el sistema de transporte. Yo aspiro, como quien más, y esto desde una mirada estrictamente ciudadana, de que depongamos esas actitudes individuales de sector, tanto de la Cámara de Transporte cuanto de la unidad de tranvía, y también, por qué no decirlo, desde el propio Consejo Cantonal, para encontrar nuevas fórmulas que nos permitan mantener y proyectar el funcionamiento del tranvía como tal y una adecuada integración con el sistema de buses urbanos. Los escollos que ya se empiezan a escuchar respecto a que la Cámara de Transporte no permite una alternativa distinta para la integración que no sea el uso de sus propios sistemas que se han desarrollado, que por cierto son muy adecuados, son muy interesantes, pero pues lo están poniendo sobre el tapete como digamos que como una imposición de parte de ellos de que deba ser exclusivamente su sistema de transporte administrado por ellos mismos, sin tener la accesibilidad adecuada y el control que la municipalidad debe hacerlo,
como parte corresponsable del proyecto. Bien. Ojalá esta actitud, esta decisión al momento de ellos sea diferente en bien de que el transporte como tal pueda seguir siendo ese servicio ciudadano. Esto es la preocupación que tenemos al momento de que se nos va cortando plazos de estos 2 meses que estaban estipulados para la formación ciudadana, y al cabo de este periodo de tiempo deberíamos llegar ya a este funcionamiento en una relativa normalidad, con el pago correspondiente de parte de los usuarios para el uso del tranvía, o Bien, como lo hablan vayamos así a los, a la COVID-19. Ingeniero Álvarez, Cuenca permanece en semáforo amarillo. Hemos tenido contactos el día de ayer con los hospitales públicos, también con los hospitales privados. Es preocupante desde el punto de vista médico, epidemiológico, la situación de Cuenca. Como en todo el país, las cifras han subido. Las unidades de cuidados intensivos se encuentran por quinta semana consecutiva al borde de la saturación, con momentos críticos que se han presentado ya eventualmente, sobre todo en el Hospital Vicente Corral Moscoso. Pero digamos que la situación todavía no se ha salido de control en Cuenca. En cuanto a camas hospitalarias, hay una ocupación intermedia, en eso se señala que no hay problemas, pero sí el criterio es unánime, tanto en el sector público como privado de la salud, de que los casos en Cuenca están subiendo y significativamente. En esto hay una estadística local de las pruebas que hace el municipio de Cuenca. No sabemos cómo lo están administrando las pruebas rápidas, pero se dio como parte del informe el día de ayer, que de las pruebas administradas, sacando en porcentaje, solamente un 2,7% ha dado positivo. Y decimos solamente porque esto contrasta con otras ciudades del país, como por ejemplo Quito, en donde la administración de pruebas rápidas está dando positivo entre el 6 y el 7%. Es una cifra aislada, sin duda, dentro de estas estadísticas tan fallidas que se han manejado en el país y, por qué no decirlo, también en la ciudad. En todo caso, con estas consideraciones, quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo acertado o no de mantener a Cuenca en semáforo amarillo. Claro que se lo hace con un llamado a todos los ciudadanos y a las familias cuencanas a actuar de la manera más responsable. Estimado Gustavo, gracias. Al inicio había hecho alguna referencia pequeña que creo que es el punto de partida obligatorio, la confiabilidad que los ciudadanos tenemos respecto de la información que nos entrega. En estos ya alrededor de 100 días de confinamiento hemos tenido informaciones que no hacen más que causar hilaridad, por no decirlo de una manera más grotesca quizás, como el ente llamado a generar confianza, entregar la información, pues de un día a otro asomaba con datos totalmente diferentes. Llamaba la atención por 3 ocasiones que de un número que nos dieron el día previo, al día siguiente amanecíamos con menos contagiados de lo que se nos Lo más había extraño, con menos fallecidos. En 3 ocasiones por lo menos se ha dado eso, de una reducción del número de fallecidos, lo cual ya no deja ninguna duda de que están mal manejadas las estadísticas y los registros. Sobre esa base es preocupante tener una confianza en la información que se nos entrega. De ahí que los datos que se manejan siempre deberán ser tomados con la cautela del caso, pensando que seguramente tienen un error muy alto, un error que difícilmente se va a poder cuantificar mientras no se pueda solucionar el sistema estadístico que se está manejando a nivel del COE nacional. En lo que se refiere a la ciudad de Cuenca, sí, compartimos criterios, los datos, es decir, aún los datos oficiales demuestran que han existido en estos últimos 15 días un incremento importante de contagios, y me refiero a los últimos 15 días porque los propios epidemiólogos señalaban que una vez que se dio el cambio en el color del semáforo, no se iba a notar de inmediato el repunte de los contagiados, de los casos positivos, sino quizás una semana después, cuando ya el proceso evolutivo del virus pues empiece a presentar los síntomas. Al momento tengo un dato que, si me permite, muy brevemente quisiera indicar a los ciudadanos. En la provincia de La Suay, y hablo de la provincia de La Suay porque el 90% de los casos de la provincia se refieren a Cuenca. Casi podríamos indicar que lo que indicamos para La Suay prácticamente es indicar qué es lo que sucede en Cuenca.
Bueno, en todo caso, la provincia de La Suay es la provincia número 8 a nivel país en cuanto al número de casos acumulados y ha significado un incremento del 56.6% a partir desde el 31 de mayo, que es lo que se nos indica, posiblemente son datos ya como consecuencia de la coloración amarilla del semáforo. Este dato hasta el día de ayer, con la información que tenemos registrada en nuestra provincia de 1.361 contagios. Al ser una provincia 8, pues nos demuestra que quizás el comportamiento ciudadano, la respuesta ciudadana ha sido mucho más efectiva, eficiente de lo que ha significado en el país, considerando que nuestra provincia en población es la cuarta a nivel país. Sin embargo, estamos ubicados en el puesto número 8 como número de contagios. Esto, por una parte, pues nos satisface, pero por otra tampoco nos deja tranquilos, porque hace ver que el número de contagios sí se ha incrementado de una manera muy preocupante. Por otro lado, pues también complementando lo que usted indica, escuchábamos a uno de los funcionarios del Ministerio de Salud referirse de que la normalidad estadística demuestra de que el sistema hospitalario en cuanto a la atención de camas no es un problema mayor, porque el promedio de utilización no ha llegado, en promedio me refiero, al 70%, con unos picos que en ningún caso han sobrepasado la capacidad hospitalaria. La preocupación mayor ciertamente radica en lo que podríamos considerar una especie de cuello de botella, que sería la capacidad de atención en las unidades de cuidados intensivos. Ahí es en donde se han mantenido los índices mucho más cercanos a esa saturación. Sin embargo, como buena noticia hasta el momento, pues no se ha llegado a sobrepasar estos límites. Este tema lo hemos conversado con el señor alcalde en esta preocupación importante que se tendría, y él nos decía de que todavía existe una capacidad instalada, no necesariamente en el sistema de salud público, sino a través de la red del sistema de salud privada, que de ser el caso, en una situación extrema se podría utilizar este sistema de salud para efectos de la atención en las unidades de cuidados intensivos. Ahora, cabe indicar, ingeniero Álvarez, sin embargo, que el sistema de salud privado, varios de los hospitales están atendiendo a pacientes COVID-19, no todos, pero tienen también un grado significativo de ocupación. Sí, estamos justo corroborando este dato, pero todavía tenemos un pequeño colchón que nos daría algo, no de tranquilidad, sino quizás de espera para una mejor decisión. Para la decisión que tomó, perdón, la redundancia del término, el COE cantonal en la tarde-noche de ayer, la información relevante, la información acumulada, estadística, permitía todavía prever la posibilidad de que durante esta siguiente semana se podría mantener el color amarillo del semáforo. Obviamente sobre la base insistente, reiterativa de ese llamado de atención que todos, absolutamente todos lo hacemos, que esta coloración del semáforo se la podrá mantener, pasar eventualmente a verde, o también como una de las opciones retornar a rojo. Va a depender de cómo vaya evolucionando esta demostración en estadística del nivel de contagios, de la capacidad hospitalaria y de otros datos más referentes a seguridad ciudadana, que no son tan relevantes como los que estamos haciendo el análisis. Una estadística muy simple, ingeniero Álvarez, que se está utilizando en las distintas ciudades del mundo. Ya hemos hablado de las falencias de las estadísticas aquí, pero una muy simple y muy útil es la de comparar el contagio en periodos de cada 15 días. Esto dice mucho y así se está llevando estas cuentas, estas tendencias en diversos e importantes medios de comunicación del mundo. Hay que seguir muy de cerca en la ciudad de Cuenca. En todo caso, el semáforo amarillo, ha dicho el municipio y lo señaló el alcalde, se mantiene en la ciudad de Cuenca, pero haciendo un llamado a la ciudadanía a ser observadores de las medidas de bioseguridad, de la aplicación de los protocolos, tanto en actividades individuales como en actividades laborales y sobre todo en sitios que puedan significar concentración como el transporte público. Le dejamos, ingeniero Álvarez, en su comentario final. Sí, en referencia a lo que usted indica al final,
Esto es clave y quizás también deberíamos educarnos como ciudadanos para entender de mejor forma la información que se nos está entregando. El dato que me referí hace un momento va ligado a esta intención de una comparación de tiempos perentorios un poco más largos que el día a día. Y los últimos 15 días en la provincia y en la ciudad ha tenido este dato que me permitía Ujú. dar a conocer, Que es con lo preocupante. que más allá de pretender una tranquilidad a la ciudadanía, pues más bien reconocer de que esos esfuerzos que hace la ciudadanía están dando quizás una respuesta favorable al momento. Porque también hay un tercer dato que es importante analizar, complementario a lo que significa el número de casos positivos como tal, y es el número de recuperados. Y esto en nuestra provincia y en nuestra ciudad es un dato muy interesante. El dato al día de ayer de 1.189 casos positivos acumulados que tenemos en nuestra ciudad, pues ya existen 900 casos de que se han recuperado, lo cual implica que existen alrededor de 270, un poco más, digamos que algo menos de 300 personas que se los podría Pero considerar algo como muy casos importante, ingeniero positivos. Álvarez, en esto de las cifras es no generar falsa confianza en las personas. Creo que un dato muy decidor que usted acaba de darlo a partir del 31 de mayo es que a la fecha apenas han pasado 20 días, se han incrementado en un 56%, me parece que nos decía los casos, y esa cifra es muy preocupante. Ciertamente es un número alto y también como dato complementario, en este mismo periodo de tiempo son 14 el número de fallecimientos que hemos tenido de los 47 en total que se nos da la información oficial. Sí, los últimos 15 días es obvio observar que ha habido un incremento bastante significativo en nuestra ciudad. Preocupa también lo que tenemos como dato país, los falsos positivos, el falso sentido de confianza que se está escuchando en nuestra hermana provincia del Guayas, en donde ellos aducen incluso de una manera creo que exagerada de que han logrado un control del virus cuando en ningún lugar del mundo nadie se ha atrevido a decir que se ha llegado a ese nivel, menos aún en la provincia del Guayas. Esto asociado quizás a una manipulación de la información que se tiene, también contrarrestando con lo que está sucediendo con la hermana provincia de Pichincha, que un efecto inverso, Pichincha ha tenido un repunte muy preocupante, con lo que incluso empiezan a tener unas peticiones un poco complejas. Por un lado, la provincia del Pichincha, la ciudad de Quito, que pide al COE nacional de que la coloración del semáforo amarillo pues se dé a partir de un toque de queda desde las 6 de la tarde, a diferencia de lo que pide Guayas, de que aún estando en color amarillo el toque de queda se extienda o más bien se reduzca para entrar en funcionamiento desde las 10 de la noche. Es decir, esta dicotomía que tenemos en nuestras dos provincias más grandes hacen que exista un juego de intereses, quizás fruto de la propia cosmovisión que tienen las dos ciudades más grandes del país, evidentemente también con intereses que están por detrás de intereses de reactivación económica que también habría que tener en cuenta. Lo cierto es, estimado Gustavo, que al momento, sin generar falsas expectativas, pues yo me atrevería a decir, tengamos confianza en la gestión que se está haciendo a través del Ministerio de Salud, de los organismos que están llamados para aquello, de los propios sistemas, de los profesionales, de los responsables que están en los hospitales haciendo una labor realmente digno de encomio, en las autoridades locales de que se hace todo el esfuerzo posible para que no prospere esta epidemia más allá de lo que ha sucedido. Y hay un factor que es clave y que decíamos, podemos ser reiterativos, es la decisión ciudadana de cada uno de nosotros como corresponsables de lo que suceda. Más allá, sin querer caer en egoísmos falsos, pero más allá de importarnos lo que suceda con nuestro vecino, nuestro amigo, es una decisión personal de mantener estos tres elementos básicos que al momento son los únicos certeros en prevención a los contagios del COVID. El uso de la mascarilla, si es que requerimos de salir a hacer alguna gestión externa, el distanciamiento físico, más allá de un distanciamiento social para no digamos, confundir en términos esta distancia que se debe tener, evitar las aglomeraciones. Esto ya no es un problema de color de semáforo, esto es ya una actitud personal que debemos tener. Y el tercer factor clave es la asepsia personal, de un lavado frecuente de manos, el uso de los antisépticos, geles, alcoholes y demás. Estos tres elementos van a ayudar de sobremanera para que
el contagio no continúe al ritmo de lo que se está observando y que quizás en la próxima semana el COE cantonal no se vea abocado a tener que regresar a coloración rojo, que va a significar nuevamente endurecer las medidas, con lo que quizás los problemas también van a ser bastante críticos. Ingeniero Álvarez, Gustavo, a manera de denuncia, que la indagaremos con mayor profundidad la próxima semana, quisiera trasladarle también a usted, como uno de los integrantes del Consejo Cantonal de Cuenca, la preocupación que se ha generado por el avance del tema de la minería, no solamente en el país, particularmente en la ciudad de Cuenca. El día de ayer Fernando Vega hacía una advertencia y nos hemos preocupado de indagar un poquito más sobre el tema. Efectivamente hay una información en el portal web que se puede ingresar ahora en INB Metals, que señala que se moverán instalaciones de la zona de Quimsacocha a Río Falso. Sucede que Río Falso es otra concesión de la misma empresa INB Metals y que está en el cantón Cuenca. Y se señala también allí, le doy con el dato, página 32 de un informe corporativo que se puede conseguir en esa página web, dice que busca adquirir terrenos para la vía de acceso e infraestructura a través de Tutupali, Cantón Cuenca. Le dejamos con esta preocupación que trataremos de indagarla con mayor profundidad en los próximos días, pues esto tiene que ver con el avance de este tan discutible, tan polémico proyecto de Quimsacocha. Sí, habíamos escuchado, tengo en mi poder también el documento que fue la publicación del doctor Vega, en la que hacía su referencia, su análisis al problema de COVID, de los contagios y sobre todo de la corrupción que se ha enraizado, y no sé si la corrupción quizás es más grave que el propio COVID para el país. Es una pena que esté sucediendo aquello, y también nos observamos con preocupación de que en su escrito denuncia estos nuevos tentáculos de pretender ir más allá de lo que por sí hasta el momento ya es un problema crítico, esta intencionalidad desde el gobierno central de permitir abusivamente, diría yo, porque los cuencanos ya nos hemos pronunciado de múltiples formas en que no estamos, mayoritariamente no estamos de acuerdo con la minería metálica sobre todo, y pues sí, nos llama la atención de esta advertencia que nos hace Gustavo. Le pediremos a él, acudiremos a la fuente que usted nos indica para pues motivar desde el Consejo Cantonal, hacer una exhortación, un planteamiento, una exigencia al gobierno central de detener estas intenciones de seguir expandiendo la explotación minera más allá de lo que los azuayos, los cuencanos como tal, ya lo hemos hecho como un justo reclamo y como un derecho constitucional de habernos pronunciado sobre el destino de nuestro territorio. Bien. Gracias por la advertencia, estimado Gustavo. Estaremos muy pendientes para pues intentar impedir que esto prospere de ser así. Sí, hay dos entidades adicionalmente preocupadas por este tema. Una es la Comisión Ciudadana Bicentenario, comisión extraoficial que se conformó, y también la importante Fundación Esquel ha configurado una comisión para investigar, indagar y profundizar sobre este tema de la minería, con preocupación en todo el país en general, pero particularmente también en la provincia de La Suay. Muchas gracias, nos hemos dilatado, pero consideramos que ha valido la pena este diálogo, enfocando estos diversos aspectos de movilidad en la ciudad de Cuenca, de la situación tras 100 días de emergencia nacional por la COVID-19 en esta urbe, y finalmente las amenazas de la minería. Escucharon al ingeniero Omar Álvarez, concejal del Cantón Cuenca por el Movimiento Renace.